El niño del kilómetro. Me llamo Héctor Ramos, pero en la ruta todos me conocen como el Flaco del Pacífico. Tengo 47 años y llevo casi 3 décadas sobre la cabina de un tráiler Kenworth que cruje igual que mis rodillas cuando se alarga la jornada. Podría decir que he visto cosas suficientes para escribir un libro de carretera: asaltantes que ponen clavos bajo la llovizna, vacas negras atravesadas en medio de la niebla, patrullas fantasmas que prenden códigos y luego desaparecen en la nada. Sin embargo, lo que viví hace 12 años, una madrugada oscura en la vieja carretera Zacatecas-Durango, sigue colgado detrás de mis párpados como una mancha de aceite que no se borra. Era la última semana de julio de 2013. Cargaba 22 toneladas de aguacate refrigerado rumbo a Ciudad Juárez. La autopista principal estaba cerrada por derrumbes en la sierra, así que el despachador me desvió por la brecha estatal 45D, un tramo que ya casi nadie usaba desde que inauguraron la autopista de cuota. Quien lo ha transitado sabe que las curvas se amontonan como víboras y que las gasolineras se cuentan con los dedos de una mano mutilada. Aún así, acepté, iba ligero y mi agenda apretada. Confiaba en mi experiencia y en la transmisión desprendida que me acompaña desde los 90. Esa noche el cielo venía enganchado con una tormenta eléctrica. Relámpagos lejanos iluminaban los riscos calizos y, cada tanto, la lluvia se soltaba como cubetada para luego aflojarse de nuevo. Ajusté la velocidad a 60, encendí las luces auxiliares y me refugié en la cabina con un termo de café quemado que sabía a hogar. A las 3:15, cuando el asfalto brillaba como cinta magnética bajo los faros, la radio de banda civil soltó un chisporroteo. Nadie hablaba, solo ruido blanco, como si el aparato aspirara estática desde algún abismo. Fue entonces cuando lo vi. En la berma derecha, justo antes del puente del kilómetro 278, se alzaba un hombrecito con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia. Tenía los brazos caídos, la cara oculta bajo una gorra y los pies descalzos hundidos en el fango. No había señales de choque ni de vehículo descompuesto. Solo él, inmóvil, como si el charco que lo cercaba fuera un ancla. Me recorrió un hormigueo antiguo, el mismo que sentí una noche del 98 en la costa de Guerrero, cuando un auto compacto sin placas me cortó el paso y se desvaneció antes de que pudiera frenar. Reduje a 40, encendí las intermitentes y pasé a su lado sin detenerme. No es mala voluntad, los traileros aprendemos a oler las trampas. Además, algo en la rigidez de aquel hombre me gritaba que no pertenecía a los vivos. Mientras avanzaba, una punzada de culpa me obligó a mirar por el espejo derecho. Y ahí seguía, inerte, aunque las luces traseras lo pintaban de rojo y sombra. No levantó la mano, no buscó mis faros. Parecía tallado en cera húmeda. 2 curvas más adelante empecé a sudar pese al aire acondicionado. Noto el peligro cuando el volante me resbala, ese es mi barómetro interno. Para distraerme, traté de recordar letras de corridos clásicos, pero las sílabas me salían atropelladas. No quería admitirlo, sin embargo aquel rostro oculto me resultaba familiar. Lo supe 1 kilómetro después, cuando el recuerdo me golpeó como una caja mal sujeta. Lo había visto antes, en el mismo sitio y con la misma postura, la madrugada del 2001, durante un viaje de aprendizaje con mi viejo amigo Ramiro el Cholo. Aquella vez íbamos con doble remolque de cerveza. Fue Ramiro quien redujo la marcha y murmuró que jamás se ayuda a quien no hace señales. Creí que bromeaba, pero su voz temblaba. No volvimos a mencionarlo. A las 3:27 el radio crujió otra vez, esta vez con un silbido que me heló la nuca. Sonaba como el gemido de aire comprimido escapando de una manguera rota, solo que modulaba en una frecuencia distinta, como si pretendiera articular palabras. Bajé el volumen y seguí. La carretera, empapada y desierta, se estiraba hasta donde la luz ya no alcanzaba. Más allá, la oscuridad se agrupaba en grumos que parecían moverse. Intenté convencerme de que era la fatiga acumulada, el efecto túnel propio de las travesías nocturnas. Apreté los párpados un segundo y los abrí de golpe para evitar dormirme. Cuando el velocímetro marcó el kilómetro 282, mi visión periférica detectó algo por la izquierda. Allí, de nuevo, el mismo hombre. Calcado, gorra calada, camisa pegada,
pies hundidos. Sin sombra de haber caminado. Frené instintivamente y sentí el chillido de las balatas. No podía ser real. En 4 kilómetros había rebasado pronunciadas pendientes y curvas en forma de herradura que un peatón jamás recorrería tan rápido, menos bajo el aguacero. La cabina vibraba como si algo sacudiera la quinta rueda. Quise racionalizar. Tal vez era otro transeúnte, un cortador de Huizache buscando rayos caídos o un borracho extraviado. Pero el pálpito me decía que no, que la carretera estaba repitiendo una escena y yo era el único espectador obligado. Respiré profundo, metí primera y sorteé aquella figura sin quitarle el ojo. Esta vez pude verle el mentón, la piel era demasiado tersa, casi translúcida, como carne que no ha sentido sol en años. El siguiente tramo, un descenso serpenteante rodeado de paredones grises, fue una prueba para mis nervios. Sentía que el remolque se plegaba contra mis costillas, que el café me chirriaba entre los dientes. Dudé si detenerme en la cuneta y esperar el amanecer, pero las historias de asaltos a choferes varados me disuadieron. Seguí, repitiéndome que nada tangible me perseguía, que el cerebro, cansado, inventa fantasmas igual que quien ve caras en las nubes. A las 4:02 llegué al entronque con la vía federal. Me sorprendió encontrar un puesto de seguridad improvisado, un pick-up de la Guardia Nacional y 2 conos fosforescentes desviaban el tránsito a un arcén. Un oficial se acercó con la gabardina escurriendo. Me pidió documentos, se los entregué con mano temblorosa. Me preguntó si había visto algo inusual en la bajada. Negué, consciente de que mi voz sonaba hueca. Él asintió con un suspiro pesado y devolvió las licencias. Cuando se apartó, alcancé a oír que le decía al compañero, otro que no se quiere meter en broncas. Avancé unos metros y vi por el espejo cómo quitaban los conos y apagaban las torretas, como si mi paso hubiera terminado la función. Entendí que aquello no era un retén real, sino parte de la misma representación. El hormigueo se convirtió en mareo, un escalofrío me punzó la base del cráneo. Decidí parar en la próxima gasolinera, un oasis iluminado tras 70 kilómetros de oscuridad sin nombre. Al estacionarme bajo el techado, noté el parabrisas empañado por dentro, como si alguien hubiera exhalado sobre el vidrio. Dibujé un círculo con la palma y vi mi reflejo, pálido y con los ojos enrojecidos. Bajé, caminé hacia la tienda y pedí un café cargado. Mientras el empleado llenaba el vaso, mi celular vibró. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí la Lada de Mazatlán, donde vive Ramiro. Contesté. No hice preguntas, tampoco dijo hola. Solo escuché su voz gastada. Volviste a la vieja 45, ¿verdad? Se me atragantó el saludo. Quise bromear, decirle que mis rutas no le incumben, pero el pulso me delataba. Lo ves cada que llueve, continuó. No le hables, no bajes, no lo nombres. Solo maneja. La llamada se cortó sin despedida. Miré el reloj, eran las 4:21. Recordé que había bloqueado a Ramiro 6 meses atrás, después de que se metiera en problemas con unos extorsionadores y cambiara 3 veces de chip. Aún así, su advertencia vibraba fresca. ¿Cómo supo dónde estaba? ¿Por qué esa seguridad de que lo había visto? Regresé a la cabina con el café temblando entre mis dedos. Antes de arrancar, revisé los espejos. Nada anómalo. Pero al encender las luces interiores, noté sobre la alfombra del copiloto unas huellas de lodo menudas y descalzas, marcadas en paralelo, como si alguien se hubiera plantado frente al tablero mientras yo pagaba el combustible. El barro olía a tierra recién removida, a raíz cortada, a tumba abierta. No grité. El aire se me quedó atrapado como envasado al alto vacío. Cerré la puerta, coloqué la palanca en low y emprendí la marcha de nuevo hacia el norte, decidido a no detenerme hasta que el sol incendiara el cielo. El café sabía a óxido, pero lo bebí entero. 1 hora después, el horizonte aclaró y la tormenta se deshiló en nubes rosadas. Con la luz, el miedo se replegó, aunque no desapareció, solo se escondió donde la mente archiva lo incomprensible. Llegué a Juárez al mediodía, entregué la carga y firmé los papeles con manos que todavía vibraban. No mencioné nada en el comedor de los choferes,
pero mientras devoraba un plato de chile con carne escuché a dos colegas hablar sobre el guardadito de Zacatecas, una aparición que pide aventón sin mirarte la cara y que, según cuentan, se sube cuando le niegas ayuda. Dicen que deja barro en la cabina. No intervine en la charla. Terminé de comer, pagué la cuenta y salí a revisar el tráiler. El interior estaba limpio, ni rastro de lodo. Respiré con alivio, aunque al cerrar la puerta vi, estampada en la goma del estribo, una marca vagamente humana, como la silueta de un pie infantil que el sol estaba secando. Desde entonces evito la 45. Si el GPS me la sugiere, busco otra opción aunque implique horas de retraso. A veces, no obstante, cuando la tormenta truena sobre la sierra y no hay señal de celular, siento que el camino se empeña en doblarme hacia aquel puente deshabitado. Sé que tarde o temprano volveré a pasar por allí. Y temo que, la próxima vez, la figura no esté esperando en la orilla, sino sentada en mi asiento, con la gorra calada y la piel perlada de lluvia, preguntándome en silencio por qué tardé tanto en regresar. Por eso sigo manejando sin mirar atrás. Porque en esa curva, en el kilómetro de silencio, la carretera guarda algo que solo puede existir si alguien lo confirma con la vista. Y yo, Héctor Ramos, estoy decidido a no darle nunca más el gusto de volver a verme reflejado en sus ojos sin pupila. Flecha de sal. No presumo de valentía ni de historias de radio, conduzco porque aprendí a hacerlo antes de aprender cualquier otra cosa. Me llamo Héctor Gutiérrez, 44 años, trailero de oficio desde los 19. En 2017 acepté un flete que, visto ahora, debí haber rechazado. Partí al atardecer con un Kenworth blanco y un remolque plano que llevaba únicamente un contenedor de color gris, hermético, marcado con la leyenda propiedad de Laboratorios Flecha de Sal. El itinerario era simple: salir de Tampico, atravesar la espina dorsal de la Sierra Madre Oriental y entregar, a la mañana siguiente, en un complejo industrial junto al desierto de Matehuala. Paga doble, sin preguntas, escolta opcional, que rechacé, y un contacto que solo se identificó como Ingeniero Ruiz. En las primeras horas todo pareció normal. Las rectas interminables de la carretera 70, el aire caliente entrando por la ventanilla, la radio local soltando boleros. Pero al caer la noche, un olor metálico, como de sangre vieja y salitre, empezó a colarse desde la caja. Pensé que tal vez transportaba reactivos químicos, aún así, cerré la compuerta interior de la cabina para aislar el tufo. Seguí avanzando hasta la curva del kilómetro 214, donde la cinta asfáltica se abre paso entre paredones de roca. Allí el tablero chisporroteó y todo el sistema eléctrico murió como si le hubieran arrancado el alma. Apagué el motor, encendí la linterna y bajé a revisar. El silencio era tan denso que mis pasos sonaban como golpes huecos contra un ataúd. Abrí el cofre, los cables parecían intactos, pero un frío inmotivado me endureció la espalda. Cuando me enderecé para inspeccionar los neumáticos escuché golpes sordos dentro del contenedor, 3 o 4, rítmicos, seguidos de un chirrido metálico que se arrastraba por las paredes internas. No quise acercarme demasiado. Conocía historias de compañeros que acabaron baleados por curiosos, así que regresé a la cabina y traté de encender la radio de banda civil. Nada, solo un siseo ininterrumpido. Pensé en pedir grúa. La empresa había dejado un número de emergencia, pero el celular tampoco tenía señal. Revisé el mapa y recordé que a unos 9 kilómetros, rumbo poniente, existía un antiguo poblado minero llamado Real de Jardón, casi abandonado desde los 90. Con una gasolinera y un taller mecánico que funcionaban para los pocos que se internan por ahí. Me dije que, si lograba arrancar el motor solo unos minutos, podría rodar hasta allá sin forzar demasiado la máquina. Giré la llave y, contra toda lógica, el motor respondió al primer intento. El tablero se iluminó como si nada hubiera pasado. Los testigos de avería desaparecieron. Me sacudí los nervios, puse primera y avancé. Mientras tomaba velocidad, el hedor a sal y óxido regresó, más fuerte, como si hubiera abierto la puerta de un matadero. Miré el retrovisor. Del interior del contenedor se filtraba un resplandor azulino por las ranuras de ventilación, un fulgor tenue que pulsaba al compás de los golpes que habían empezado a retumbar otra vez.
El camino hacia Real de Jardón se sentía interminable. Cada vez que el motor rebasaba las 2000 revoluciones, una vibración aguda atravesaba el volante y me obligaba a reducir. Al fin divisé las luces mortecinas de la estación de servicio. 4 bombillas amarillentas iluminaban bombas corroídas y una caseta de cristal empolvado. Me detuve frente al garaje adyacente, apagué el motor y toqué la bocina. Nadie salió. Solo el zumbido de los transformadores y, a lo lejos, un alarido que no supe distinguir entre coyote o algo peor. Dejé los faros encendidos y caminé hasta la oficina. El lugar olía a humedad vieja. Sobre el mostrador hallé un registro de turnos. La última anotación databa de mayo de 2014. No había herramientas ni teléfonos que funcionaran. Salí de nuevo y, con el rabillo del ojo, capté que el contenedor vibraba, como si algo vivo se golpeara contra sus paredes. Me asomé por una rendija, apenas vi oscuridad, pero el olor volvió a golpearme. Tuve la tentación de abrir la puerta lateral, solo para comprobar, y descarté la idea. Mi contrato lo prohibía, y el instinto gritaba que no lo hiciera. Decidí buscar el centro del pueblo, a 1 kilómetro colina arriba. Empujé el portón del taller para dejar el tráiler dentro, aunque fuera a medias, y caminé con la linterna a lo largo de una calle empedrada. Casas de adobe con techos vencidos se alineaban como dientes podridos. En el cruce principal se erguía una capilla de cantera, sin torre, con un símbolo tallado sobre el arco, un círculo atravesado por una flecha apuntando al cielo. La puerta, de madera reseca, estaba entornada. Una lámpara de aceite brillaba en el atrio. Entré. El interior olía a incienso añejo, pero también a sal como el contenedor. Bancos carcomidos, imágenes sin rostros y, sobre el altar, una especie de relicario metálico en forma de flecha. Frente a él se arrodillaba una mujer muy delgada con un vestido gris que casi se confundía con las sombras. Rezaba en voz baja un cántico cuyos versos no entendía, algo en náhuatl, quizá. No quise interrumpir. Di 2 pasos atrás. El piso crujió, la mujer dejó de murmurar. Giró la cabeza lentamente y me miró con unos ojos opacos donde la luz de la lámpara parecía devorarse a sí misma. No dijo nada. Solo señaló la puerta con un gesto casi imperceptible, como quien invita a marcharse antes de que sea tarde. Salí con el corazón repicando en las costillas y sentí que el aire de la noche pesaba más que antes. Al volver al taller escuché un crujido metálico detrás de mí. Me di la vuelta, la flecha del emblema de la capilla brillaba con el mismo fulgor azul que había visto en el contenedor, como si fuese una sola energía escapándose de su encierro. Aceleré el paso. Cuando llegué junto al tráiler, el motor estaba encendido aunque yo juraría haber dejado la llave en mi bolsillo. Los faros apuntaban a la nada y el remolque vibraba con violencia, sacudiendo el chasis entero. Las correas de sujeción gemían. Comprendí que no podía quedarme. Subí de un salto a la cabina, puse velocidad y salí del pueblo sin mirar atrás. Las vigas del remolque crujían, el hedor se volvió insoportable. Sentía los golpeteos transmitirse por el piso, como pezuñas desesperadas. En la bajada, entre curvas cerradas, la radio cobró vida sola. Una estática áspera dio paso a una voz distorsionada que repetía mi nombre completo, despacio, rodeándolo de un eco metálico. Bajé el volumen a 0, pero la voz siguió sonando, como si viniera de dentro de mi cabeza. No recuerdo haber llorado jamás en la carretera, pero aquella vez las lágrimas brotaron sin permiso. Conducía aferrado al volante, convencido de que cualquier frenada brusca haría estallar lo que fuese que llevaba atrás. Al amanecer, la autopista se abrió como un vientre iluminado por los primeros rayos. Alcancé un retén de la Guardia Nacional cerca de Villa de Arista. 2 patrullas me hicieron señales para detenerme. Frené, apagué el motor y me obligué a respirar. Uno de los oficiales se acercó, me pidió documentos y preguntó qué cargaba. Mientras hablaba, noté que del contenedor ya no salía ningún olor, tampoco había vibraciones. Me ordenaron abrir para revisar. Dije que no tenía llave, la compañía sellaba con cerrojo electrónico. El oficial rodeó la unidad, escaneó el sello y me devolvió los papeles. Todo aparecía en orden. Arranqué de nuevo.
Los kilómetros siguientes transcurrieron en silencio absoluto, ni radio, ni ruidos internos, ni aquel olor. Cuando por fin llegué al destino, un complejo rodeado de bardas altas, 2 empleados con batas blancas esperaban con una carretilla hidráulica. Firmé recibo, entregué las llaves maestras y observé cómo abrían el contenedor. Dentro solo había un tanque criogénico cilíndrico, sujeto por grilletes cromados. Ninguna marca a la vista, salvo un código de barras. Ni golpes, ni señales de movimiento. Quise contarles lo sucedido, pero me pagaron en efectivo, firmaron conforme y me indicaron la salida. El ingeniero Ruiz nunca apareció. Con el dinero todavía en la mano, me senté sobre el estribo antes de encender para regresar. Fue entonces cuando noté una huella fresca de herradura sobre el polvo del asfalto, perfecta, solitaria, orientada hacia donde el tanque criogénico estaba siendo trasladado mediante un montacargas. Un golpe seco resonó en la distancia y la compuerta del almacén se cerró. Esa misma semana vendí el Kenworth y juré no volver a aceptar un flete nocturno sin saber exactamente qué llevo. A veces, al dormir, percibo otra vez aquel olor a sal vieja, despierto con la impresión de que algo roza la lámina del techo. Enciendo la luz y no encuentro nada, pero juro que, por unos segundos, oigo el golpe hueco de pezuñas dentro de un contenedor invisible, reclamando el camino que nunca debió cerrarse. Desde entonces entiendo que la carretera no perdona curiosos y que ciertos laboratorios trabajan con materias que no caben en ninguna ley de tránsito. Si un día, manejando de noche, sientes un hedor metálico y un fulgor azul tras tu espejo, acelera sin mirar atrás. Quizás solo sea la flecha que busca un nuevo rumbo para clavar su punta en la carne de alguien más. Huellas mojadas. Jamás quise escribir lo ocurrido, pero cada noche, cuando el tacómetro de mi mente marca las 2 de la madrugada, escucho otra vez el motor gemir y veo la neblina tragándose la autopista. Mi nombre es Martín Ledesma, 47 años al volante, y juro que lo siguiente sucedió en mayo de 2018 sobre la carretera federal 40D, la que trepa la Sierra Madre entre Durango y Mazatlán, el tramo que los traileros llamamos Espinazo del Diablo. Aquella vez llevaba 70 toneladas de pescado fresco rumbo a la central de abastos. La refrigeración exigía mantenerme en movimiento, así que arranqué al anochecer, confiando en llegar con las primeras luces. Nunca llegué. La noche nació espesa. Las nubes se descolgaron hasta besar los faros, y la humedad se volvió bruma densa que lamía los pinos. Encendí la luz ámbar del tablero para no reventarme los ojos. El radio de banda civil siseaba intermitencias, ningún colega contestaba. A partir del kilómetro 200, el carril izquierdo se cancelaba por reparaciones y la carpeta asfáltica mostraba cicatrices recientes. Reducir velocidad era obligatorio, pero el termógrafo del compartimento marcaba lineal y yo necesitaba sostener la cadena de frío, así que avancé a 70 por hora, cuidando cada curva. En el retrovisor vi un resplandor azul que destelló y se apagó. Supuse que era un coche de policía escalando, pero no volvió a aparecer. Entonces el suelo vibró con un estruendo metálico, como si algo rodara dentro de la caja. Detuve el tráiler en el acotamiento, bajé con la linterna y abrí el portón. Los estantes seguían sellados, el hielo seco intacto. Lo raro era ese olor a tierra mojada, impropio del cargamento. Cerré y regresé a la cabina con un mal presentimiento anudado en la garganta. A la altura del kilómetro 217 la neblina se tornó pared. Entre los jirones distinguí una silueta parada sobre la línea blanca, un bulto alargado, inmóvil. Faltaban 20 metros cuando la figura alzó un brazo, pulgar apuntando al cielo. Frené por instinto. Al enfocarla con los faros, vi a una joven vestida con camisa gris y falda vieja, las telas goteando como si acabara de salir de un río. No hubiera desacelerado de haber notado desde el principio el tono de su piel, cenizo, casi translúcido, y esos ojos deshabitos, perlados, que ni parpadearon ante el destello. Pulsé el claxon breve, sin bajar cristales. No reaccionó, pero levantó la otra mano, marcando el gesto universal de abre. Sentí un tirón irracional, como si una cuerda me jalara la mano hacia la manivela. Dentro olía a óxido y flores marchitas. Deslicé el vidrio unos centímetros.
Ella no habló, solo inclinó la cabeza y sonrió, revelando encías ennegrecidas. El frío se coló en oleada, empañó el parabrisas y me erizó la piel. Toda lógica gritaba acelera, aún así me quedé clavado al asiento, hipnotizado por el siseo de su respiración, que retumbaba en mi pecho como si exhalara desde dentro de mis pulmones. De pronto el radio lanzó un chasquido y se encendió solo. N kilómetro 27, no la deje subir. La voz arrastraba estática, pero entendí la advertencia. Moví la palanca a primera, el motor bufó. Ella alargó el brazo y, con un dedo, tocó el borde de la puerta. Mi piel se heló, el metal chirrió como si estuviera oxidado desde hacía décadas. Apreté embrague y acelerador. El tráiler se sacudió y avanzó unos metros. Entonces oí un golpe seco en los retrovisores, algo trepó a la plataforma. Ni loco me detenía otra vez, así que pisé a fondo. Cada curva parecía escupirme al barranco, las lomas se apilaban como fantasmas blancos. Por encima del rugido del caterpillar escuchaba golpes, arañazos y ese resoplido viscoso que ya no provenía de los altavoces. En la recta previa al túnel Mesillas, la neblina se disipó de golpe. La luna bañaba el asfalto, revelando un autobús escolar volcado a la orilla, carrocería oxidada hasta los huesos. Pasé despacio, dentro se veían asientos vacíos y, en la ventanilla trasera, un crucifijo colgante oscilaba. No era la primera chatarra abandonada que veía en esa sierra, pero algo del interior me estremeció, sobre cada respaldo había marcas de manos, todas apuntando hacia afuera. Sentí que alguien me observaba desde la litera detrás de los asientos. No quise voltear. En el parabrisas, a contraluz, apareció la sombra de una cabeza asomando por encima del respaldo. Giré el espejo interior, no había nadie, pero del tapizado goteaba un hilo oscuro. Un olor a algas podridas inundó la cabina. La visera vibraba bajo golpes leves, como nudillos insistentes. Mi visión se nubló, lágrimas involuntarias me quemaban. Parpadeé una, dos veces, y al abrir los ojos vi la misma joven de antes, ahora plantada en medio del carril. Imposible que me hubiese rebasado. Clavé freno y volanteé, la caja serpenteó, las llantas chillaron. El tráiler quedó atravesado, con media cabina colgando sobre la cuneta. El motor se ahogó. Silencio total, salvo un goteo rítmico golpeando el chasis. La luna se ocultó detrás de las nubes. Encendí la linterna, temblando. Cuando la luz barrió la autopista, descubrí huellas mojadas que partían del asfalto y subían por la defensa, como si algo hubiera trepado a pulso. Seguí el rastro hasta la parte posterior de la cabina. La puerta pequeña que comunica al remolque estaba entreabierta, yo mismo la había cerrado con llave antes de salir de Durango. Dentro del compartimento las filas de cajas se veían intactas, pero una huella sanguinolenta marcaba la pared isoterma. No era roja, sino negra y espesa. El foco de techo parpadeó y, bajo ese estroboscopio improvisado, algo se movió entre los contenedores. Un quejido, leve, casi infantil, reptó hasta mí. Quise retroceder, pero mis botas parecían soldadas al piso. El aire se volvió irrespirable, cada inhalación sabía a hierro oxidado. Cuando el foco se estabilizó, lo vi, un bulto envuelto en vendas, del tamaño de un niño, colgando de los ganchos donde suelen ir las lonas. En lugar de cabeza tenía una corona de ramas húmedas y de los pliegues caía agua lodosa. Un trueno retumbó. La luz se extinguió y la puerta se cerró de golpe, dejándome solo en la absoluta oscuridad. Toqué la pared, escarcha espesa cubría el aluminio y mordía mis dedos. Empecé a recitar por instinto la letanía que me enseñó mi abuela, mientras tanteaba en busca del picaporte. No había picaporte. Desesperé, di un puñetazo y la pared se partió como cartón, liberando una bocanada de aire tibio con olor a bosque. Del otro lado no estaba el camión, era un salón húmedo, iluminado por lámparas de carburo. Bancos de madera alineados, crucifijo roído, vitrales rotos, una capilla abandonada en medio de la sierra. Sobre el altar vi la misma sombra femenina, contorsionada, soltando espasmos. Sus dedos raspaban la superficie, arrancaban astillas.
Giró la cabeza a 180 grados hasta fijarme con aquellos ojos lechosos. Un estruendo surgió de su garganta, algo entre risa y llanto de recién nacido. La capilla se desvaneció en acordeones de polvo y quedé otra vez en la caja frigorífica, con las alarmas sonando porque la temperatura subía. Logré abrir a empujones la puerta de servicio y corrí hacia la cabina. No me importó que el tráiler siguiera bloqueando el carril, quise arrancar. Pero en la palanca de cambios había una huella negra y sobre el asiento del copiloto, la mujer, empapada, dejaba charcos de agua mezclada con tierra. Su sonrisa se convirtió en mueca de desgarro, la carne del rostro se desprendía, revelando hueso verdoso. Acerqué la mano a la llave, ella levantó el brazo derecho y señaló los cerros. Fuera, un coro de voces infantiles emergió del pinar, cantando algo en náhuatl que no comprendí. No soporté más. Salté por la puerta, rodé sobre el pavimento y corrí cuesta abajo. Las piernas me daban zancadas disparejas, pero el terror soplaba como viento de cola. A mis espaldas, el motor rugió solo y el tráiler comenzó a avanzar sin conductor. Se lanzó carretera abajo, luces encendidas como ojos febriles. El claxon bramó continuo, resonando entre los cañones. Cuando giré en una curva, vi las luces precipitarse al vacío, luego un estallido, un hongo naranja escalando la noche. El eco rebotó 10 segundos y se extinguió. Me encontraron caminando en Soca a la entrada de El Salto, 20 kilómetros más lejos. Un taxista juró que iba descalzo y empapado. Los peritos hallaron el remolque hecho cenizas en el fondo del barranco, ni rastro de las cajas ni del cadáver que aseguraron olía a insecticida quemado. La aseguradora falló a mi favor, alegando falla eléctrica. Aún así, ninguna explicación cuadraba. El GPS marcaba velocidad constante de 90 al momento de la caída, imposible sin chofer. Han pasado 7 años. Cada vez que paso por una gasolinera solitaria vuelo ese beso a tierra húmeda. No conduje de noche otra vez. Y, sin embargo, al revisar la bitácora digital de aquel viaje, descubrí un dato que sigo sin digerir. Según el registro, me detuve primero en el kilómetro 201, no en el 217. Revisé 2 veces la ruta, el 201 se ubica justo donde yace, oxidado y cubierto de maleza, un autobús escolar que se precipitó al desfiladero en 1997, llevándose 17 niños y una maestra a la tumba. Dicen los lugareños que, cuando la niebla baja, la maestra pide ride para regresar a clase y sus alumnos la esperan dentro, golpeando los cristales para que alguien los libere. Nunca me lo contaron antes, lo supe después, cuando un cura anciano del poblado me mostró las cruces alineadas junto al barranco. Conté las lápidas, 18. La última llevaba fecha reciente y mi nombre grabado con spray rojo. No sé quién la pintó, pero desde entonces duermo con la luz encendida y la radio apagada, porque a veces, entre el zumbido de la línea, escucho una voz infantil que susurra, no la dejes subir. La carga extraña. Jamás he creído que la carretera guarde secretos sobrenaturales. Pensé que los accidentes y los asaltos eran los únicos peligros reales para un hombre al volante. Cambié de opinión una madrugada de abril de 2016, cuando acepté transportar una caja metálica sellada desde el puerto de Mazatlán hasta Ciudad Juárez, atravesando la espina dorsal del desierto chihuahuense. El precio era absurdo, 5 veces lo que normalmente cobraría por recorrer esos 1.600 kilómetros. La única condición era no detenerme, mantener el candado intacto y entregar la carga antes de que amaneciera. El depósito llegó por adelantado a mi cuenta y la voz anónima que me contrató dejó claro que no habría preguntas ni segundas oportunidades. Partí al anochecer sobre la carretera Federal 45 con el tanque lleno y la cabina impregnada del olor a diésel reciente. Había luna nueva y el tramo entre Jiménez y Villa Ahumada parecía un corredor sin fin de asfalto quebrado, bancos de arena y matas espinosas que brincaban con el viento. Con cada kilómetro me repetía que aquel viaje me pagaría el mantenimiento del tractor y cubriría las colegiaturas de mi hija durante un año. Sin embargo, aún antes de llegar al kilómetro 180 noté que la temperatura dentro de la cabina descendía como si hubiera abierto la puerta de un congelador.
Revisé el termostato del climatizador, seguía en 24 grados, pero mi exhalación salió blanca y densa, y la piel de mis brazos se puso de gallina. Pensé en una falla eléctrica, tal vez un corto que afectara también los indicadores, pero el tablero estaba perfecto. Entonces escuché el primer golpe en la caja, seco, hueco, como si algo pesado hubiera rodado dentro. Alcé la vista al retrovisor de la derecha y no vi nada salvo la caja negra balanceándose apenas por el viento lateral. Presté atención, a los pocos segundos llegó otro impacto, luego un tercero, cada vez más fuerte. Mi mente buscó una explicación razonable, algún pallet mal sujeto, herramientas sueltas, pero la caja estaba sellada con arneses y cinchos nuevos que yo mismo verifiqué al salir. Aceleré para alejarme de cualquier idea irracional. Mantuve el motor en 2000 revoluciones y por media hora todo volvió a la normalidad. Entonces oí un sonido diferente, un tintineo tenue que me recordó a cascabeles lejanos. Subí el volumen del viejo radio para apagar aquel campaneo y fue cuando el timbre metálico se mezcló con un rumor sordo, como si decenas de clavos rodaran dentro de un tambor. Pensé en serpientes, en aquella región abundan, pero se me erizó el cuero cabelludo al imaginar víboras entre la carga. La vibración se hizo tan intensa que el volante temblaba en mis manos. Era imposible mantenerse sobre la línea central, así que reduje velocidad y encendí intermitentes hasta detenerme en la franja de tierra junto al arcén. El silencio se impuso durante un instante, luego, desde la caja, llegó un crujido que se alargó como lamento de puertas oxidadas. Armándome de valor bajé con la lámpara en mano. El calor desértico había desaparecido, una bruma gélida se pegaba a mi ropa. Encendí la linterna y el rayo de luz reveló algo que no debería existir, de la cerradura del candado escurría escarcha azulada y el metal lucía fracturado como cristal bajo tensión. No planeaba romper el sello, pero una sacudida violenta agitó la caja y la bisagra superior cedió con un chirrido punzante. Empujé la puerta unos centímetros. Un hedor agrio, mezcla de carne húmeda y ruina antigua, me llenó la garganta. Tras un parpadeo, vislumbré cajas de madera partidas y, sobre ellas, una figura piramidal de piedra rojiza cubierta de símbolos tallados. Parecía latir, su superficie pulsaba con destellos enfermizos que iluminaban los bordes de algo aún peor, huesos humanos, muchos, encajados unos con otros, ensamblados como juguetes macabros. Aquellas piezas se movían lentamente, acomodándose para formar extremidades, y entre cada vértebra goteaba una baba oscura que chisporroteaba al tocar el piso metálico. Quise retroceder, pero la puerta se abrió de golpe. Un brazo compuesto de cúbitos y radios ennegrecidos se estiró hacia mí, y un cráneo incrustado en el hombro soltó un quejido salido de un pozo antiguo. Sentí la adrenalina quemar mis venas y logré apartarme antes de que me alcanzara. Di un salto hacia atrás, caí sobre la gravilla y rodé cuesta abajo algunos metros hasta quedar cubierto de polvo. Desde allí observé la escena imposible, los esqueletos reptaban fuera de la caja, arrastrándose como marionetas rotas. El corazón de aquel enjambre era la pirámide roja, cuyos grabados emitían una fosforescencia inquietante. Entonces todo ardió. No fue una combustión normal, las flamas surgieron verdes, abrazaron los huesos, y un chillido agudo reventó el aire. La pirámide pareció absorber aquel fuego, y de su cúspide emergió una silueta alta, cubierta por piel quemada, con rostros adheridos que gimoteaban en coro. La criatura dio un paso fuera del remolque, se sacudió restos óseos y levantó la cabeza. Sentí que cada uno de esos rostros me miraba al mismo tiempo, y una punzada helada me perforó el pecho. Me puse de pie tambaleando, giré y corrí hacia la oscuridad del desierto sin mirar atrás. El viento trajo un olor a lluvia inminente. Relámpagos silenciosos se dibujaron sobre la línea serrana, revelando por instantes la figura aberrante que salía del cráter ardiente en que se había convertido mi caja. Llegué hasta un terraplén donde la arena cedió bajo mis botas, resbalé y quedé arrodillado, jadeando. Volví la vista, el remolque estaba envuelto en fuego verde, el tractor, iluminado por aquellas llamas, parecía un juguete derretido. Entre destellos distinguía a la criatura adentrarse en el monte, llevando el tótem rojizo en brazos como quien porta un trofeo infecto. Una bolsa de aire caliente recorrió la llanura, luego comenzó a llover en silencio,
gotas frías que se evaporaban al tocar la arena aún caliente. Permanecí allí quizá 10 minutos, oyendo el crujir del metal hasta que cesó. Cuando regresé, solo quedaban el chasis semiderretido y las llantas achatadas. El asfalto se había hundido formando un charco de brea y agua estancada. No encontré rastro del tótem ni de la bestia, apenas fragmentos de hueso calcinado disueltos entre un lodo aceitoso. Creí que aquello era el final, pero el verdadero horror vino después. A la mañana siguiente, cuando la Policía Federal quiso tomar mi declaración, no hallaron evidencia de carga alguna. El número de serie del remolque no estaba registrado a mi nombre ni al de la empresa fantasmal que me contrató. Mi licencia aparecía como vencida desde meses atrás y el anticipo, casi $1.000.000, había desaparecido de mi cuenta. Escuché a los agentes comentar que en el kilómetro 234 se reportaban incendios extraños cada ciertos años y que siempre aparecía algún chofer perdido, hablando de huesos y fuego verde. Me tuvieron 2 noches en resguardo, más preocupado por mi cordura que por cargos penales. Al tercer día me soltaron con una receta de sedantes y una recomendación casi paternal: dedíquese a rutas locales. No regresé al volante. Vendí lo poco que quedaba de mi maquinaria y me mudé lejos del desierto, al estado de Tlaxcala, donde el horizonte se rompe en campos de maíz y la noche sabe a leña. Sin embargo, de madrugada, en el silencio de un cuarto sin ruido de motores, vuelvo a sentir el aire tornarse glacial y escucho cascabeles que tintinean detrás de cada sueño. No sé quién pagó por aquella carga ni con qué fin la envió a cruzar la sierra. Solo sé que la carretera reserva espacios donde lo humano pierde sentido y donde a veces un servidor público escribe incendio por causas desconocidas mientras una criatura de piel chamuscada se adentra en los cerros, buscando a quien mostrarle su tótem de sangre. Cada vez que pienso en regresar a manejar, recuerdo la voz anónima al otro lado del teléfono y comprendo que no fue un trabajo bien pagado, fue un peaje que todavía estoy pagando con pesadillas. Porque allá afuera, en algún tramo olvidado del norte, sigue abierta la puerta que yo ayudé a desatar. Y el desierto nunca tiene prisa para volver a reclamar lo que se escapó de sus entrañas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.